Bienvenidos a mi canal de clases de lengua y literatura española. En esta entrega veremos un breve estudio sobre Luces de Bohemia de Valle Inclán. ¡Empezamos! Don Ramón María del Valle Inclán nació en Villanova de Arousa, Pontevedra, en 1866. Comenzó la carrera de Derecho, pero antes de acabar los estudios, su inquietud aventurera le impulsa a marcharse a México. De regreso a Madrid, lleva una vida bohemia y en una disputa con un amigo periodista, en 1899, recibe un bastonazo que le hunde un gemelo en la muñeca. La herida se infecta y tienen que amputarle el brazo izquierdo. Su fama va creciendo tanto por su arte como por su multitud de anécdotas de su vida excéntrica. En 1916 está como corresponsal de guerra en el frente francés y se declara aliadófilo. Ese mismo año se crea para él una cátedra de estética en la Escuela de Bellas Artes de Madrid, pero Valle se aburre y la deja. Su dedicación a la literatura es absoluta y no le detienen las privaciones que sufre con su familia. La República lo nombra director de la Academia Española de Roma. En 1935, aquejado de cáncer, regresa a Santiago de Compostela, donde muere en enero de 1936. Fue Valle Inclán, en palabras de Ramón Gómez de la Serna, la mejor máscara a pie que cruzaba la calle de Alcalá. Su figura es inconfundible, manco, con melenas largas, barbas de chivo, con capa, chambergo y chalina. Era mordaz y generoso, exquisito y paradójico. Por sus orígenes y por su sensibilidad, se mostró desde un principio declaradamente antiburgués. Su aversión a la civilización burguesa, que considera mecanizada y fea, y su repulsa del liberalismo, le llevan a ensalzar los viejos valores de aquella sociedad rural arcaizante en la que se había formado. Y así, hacia 1910, se proclama carlista por estética. A partir de 1915, dará sin embargo un giro radical. Se sigue oponiendo a lo mismo, pero ya no desde este tradicionalismo idílico, sino desde posiciones más revolucionarias. Se enfrentó de modo virulento con la dictadura de Primo de Rivera y al proclamarse la República llega a pedir para España una dictadura como la de Lenin. En 1933 ingresa en el Partido Comunista, aunque por otra parte también hay ciertos testimonios de cierta admiración suya hacia Mussolini. Hacia 1920 publica 4 obras dramáticas decisivas: Farsa italiana de la enamorada del rey, Farsa y licencia de la reina castiza, Divinas palabras y Luces de Bohemia. La primera mezcla la fábula sentimental y la caricatura punzante, con personajes que con alguna salvedad son marionetas grotescas. La segunda es una deformación despiadada de la corte de Isabel II, donde la significación política se hace evidente. Muy distinta por su tono, sin embargo, es Divinas palabras. Se trata de un violento drama y una de las cimas del autor, cuyo mundo sórdido recuerda el de las comedias bárbaras y en el que a las deformidades morales y sociales corresponde también un lenguaje desgarrado y con frecuencia brutal. La deformación esperpéntica está presente en estas obras, pero sobre todo en las dos últimas, pero es en Luces de Bohemia la primera a la que Inclán da el nombre de esperpento. Con esta palabra, cuyo significado habitual era la persona o cosa extravagante, desatinada o absurda, designa el autor a esas obras suyas en las que lo trágico y lo burlesco se mezclan con una estética que quiere ser una superación del dolor y de la risa. Nos hallamos ante una de las grandes figuras de la literatura española de todos los tiempos.
Su ejemplar inquietud le llevó a fraguar un arte de ruptura y libre en el más hondo sentido, abriendo caminos que sólo más tarde habrían de ser seguidos. Su asombroso dominio del idioma hace de él uno de los grandes creadores que ha habido en nuestra lengua, una figura que no tiene equivalente desde Quevedo. Y a partir de aquí vamos a analizar la obra de Luces de Bohemia. Acabamos de decir que Luces de Bohemia es la primera obra a la que Valle da ese nombre y que además contiene, en la famosa escena 12ª, una teoría del nuevo género. Una primera versión de Luces de Bohemia aparece en el Semanario España en 1920. 4 años más tarde se publica el libro, con 3 escenas añadidas. La obra cuenta la última noche de la vida de Mas Estrella, poeta miserable y ciego. Como punto de partida, Valle se inspiró en la figura y en la muerte del novelista Alejandro Sagua, el mismo que inspiró a Baroja el Villasús del Árbol de la Ciencia. Pero, a partir de esa figura real, Luces de Bohemia cobra unas dimensiones que trascienden ampliamente la anécdota del fracaso y la muerte de un escritor mediocre. La obra va a convertirse en una parábola trágica y grotesca de la imposibilidad de vivir en una España deforme, injusta, opresiva, absurda, una España donde, según Valle, no encuentran sitio la pureza, la honestidad o el arte noble. Luces de Bohemia prescinde de la división en actos y se compone de 15 escenas. En un principio parecen como sucesivas escalas en diversos ambientes, pero hay algo más. Por lo pronto, y aparte del protagonista, ciertos elementos confieren unidad al conjunto. Así, la presencia de la muerte desde la escena primera, que anticipa el final de la obra, o la cuestión del billete de lotería, última esperanza de escapar a la miseria y que saldrá premiado, que es un sarcasmo, tras la muerte de Mas. Pero sobre todo, un análisis atento descubre que la sucesión de escenas responde a una meditada estructura. Separemos ante todo las 3 últimas escenas que constituyen un epílogo tras la muerte del protagonista y repartamos las escenas primera y 12ª del modo siguiente. Como veis, según Fernando Lázaro y Vicente Tusón, se reparten de esta manera. La escena primera, Mas en su casa con el anhelo de morir, el suicidio. Las escenas segundas a 11ª es el cuerpo central de la obra, la peregrinación de Mas por la noche madrileña. Este cuerpo, a su vez, se reparte en 2 etapas iguales y simétricas, de la escena 2 a la 6 y de la 7 a la 11ª. La escena 12ª, hasta el final, es cuando termina la peregrinación de Mas, que vuelve a su casa y muere. Se advierte un claro paralelismo con la escena primera, ya que las dos hablan de la muerte. Además, en la escena 12ª se expone la teoría del esperpento a modo de recapitulación. En suma, es una estructura perfectamente medida y cuya eficacia podrá comprobarse en el estudio detallado de la obra. Un denso mundillo humano puebla la obra, ya que hay más de 50 personajes. Algunos de ellos, aparte del protagonista, se inspiran en seres reales, pero no nos detendremos en esta cuestión, ya que su interés es relativo, pues lo que importa es la función que tales figuras desempeñan en la obra. Ya hemos hecho hincapié en la honda disconformidad y la áspera crítica que encierran los esperpentos. Con Luces de Bohemia, Valle pone sus espejos deformes
ante los más variados aspectos de la realidad española. Aparte de algunas alusiones al pasado imperial, hay una amplia zona de historia contemporánea que sirve de marco cronológico a la trama. De especial fuerza también es la protesta ante la represión policial y junto a la ridiculización de la policía o las imprecaciones a sus colaboradores derechistas, la protesta se hace grito furioso en estos momentos de intensidad. Otros aspectos que merecen señalarse son la crítica de una religiosidad tradicional y vacía o la crítica de figuras, escuelas o instituciones literarias. La orientación estética general a que responde la esperpentización ya la hemos expuesto en estas diapositivas anteriores, sobre todo en la escena 12ª. La deformación, la distorsión de la realidad están en la base del esperpento. La degradación de los personajes se manifiesta por los frecuentes rasgos de animalización, cosificación o muñequización. Fundamental es el empleo de contrastes, especialmente entre lo doloroso y lo grotesco. Y no menos característico es el tipo de humor, la mordacidad y la risa agria. Y en cuanto al lenguaje, asombran su riqueza y la variedad de registros empleados. Todo ello nos conduce al arte del diálogo. Y cabe destacarse el arte de las acotaciones. En su tiempo y durante muchos años, la lección estética y humana de Luces de Bohemia no pudo impartirse desde los escenarios. Por fin, en la temporada de 1969-1970, es posible verla en España gracias a un ejemplar montaje de José Tamayo. Queda entonces probada su teatralidad, sin excluir ciertos sesgos de arte cinematográfico. Pero su vigencia no se detiene ahí, porque su hondura y su carga crítica siguen sacudiendo profundamente al espectador. Buero Vallejo señaló el creciente entusiasmo de las promociones juveniles que no se ha cansado de proclamar en los últimos años la estricta actualidad de Valle y que ven concretamente en sus esperpentos la más segura guía de un teatro crítico en el futuro inmediato. Y no olvides ayudarme con tus me gustas y suscribiéndote a mi canal. Te espero pronto.